Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo en el que hablaremos sobre la psicología del terror. En concreto, sobre la psicología del terror en el mundo de los videojuegos. Aunque podremos extrapolar seguramente muchos de los conceptos y de los hallazgos al cine o también a la literatura, me basaré en referencias y en entrevistas que se hicieron, por ejemplo, a desarrolladores de videojuegos de terror porque tienen elementos que les son propios y que añaden un plus extra a esa experiencia, ¿no? A ese género. Entrando en el mundo de los videojuegos, para la gente que sea fan, este programa estará guardado, además de en la colección de ciencia y psicología habitual, también en psicología y videojuegos, que es un programa en el que solamente hemos grabado 2 capítulos por ahora, pero bueno, este sería el tercero y espero que os guste, lo podéis encontrar sin problemas en el perfil y en el canal. Además, como siempre, las referencias que utilizo os las dejo en la descripción de este capítulo y también, bueno, seguramente os iré haciendo alguna recomendación, por ejemplo, que podéis leer de otros libros que pueden ser interesantes, ¿no? Para abordar este tema. Para los fans del terror o los fans de los videojuegos o, bueno, simplemente pues si tenéis curiosidad en saber qué elementos clave contienen los videojuegos de terror para ser exitosos como son. Y es que los videojuegos de miedo utilizan determinados recursos que se saben que son exitosos para provocar una atmósfera de miedo o de terror. Y de hecho, en una entrevista, el estudio creador de uno de esos juegos, un clásico ya, como Amnesia, que para muchos es el juego más terrorífico que se haya hecho nunca, o al menos marcó un cambio de tendencia en los videojuegos de terror, se citaban algunos aspectos interesantes de cómo pretenden transmitir el miedo y qué utilizan para ello, más bien. No solamente lanzaron el Amnesia, posteriormente lanzaron otro juego que se llama Soma, en el que mantuvieron algunas cosas, pero profundizaron más en el terror psicológico o el horror psicológico. Según los creadores, Soma inculca un temor de construcción lenta, con solo hacer que los jugadores pasen tiempo en su entorno que realmente es espeluznante. ¿Y qué utilizan para provocar o generar esta construcción lenta? Pues utilizan un elemento clave para ellos que es la interactividad, es decir, que las cosas dependan de ti, a nivel de movimiento y a nivel de toma de decisiones, ya que funciona particularmente bien para el horror. Este es el elemento distintivo, por eso decía antes, sobre los videojuegos. Esto, por ejemplo, en una película no tienes este elemento, o en la literatura normalmente hay películas interactivas o libros interactivos, pero lo más habitual es que no lo sean. Y aquí dice literalmente uno de los creadores que, entre comillas, cualquier cosa mala que suceda es tu culpa. Según este creador, no se pretende tanto asustar a la gente directamente, sino ponerlos en situaciones en las que se asustan a sí mismos. Por ejemplo, después de ver las reacciones de los jugadores ante la amnesia, después de jugar a este juego que os nombraba antes, se dieron cuenta de lo lejos que podían llegar, ¿no?, esta experiencia de terror. Y dicen literalmente que recuerdan haber visto imágenes de un jugador que pasó más o menos media hora escondiéndose al menor sonido dentro del juego. Y también él creó esta imagen mental muy vívida de los horrores que podrían estar al acecho y tuvo esta experiencia de horror muy tensa a pesar de que nada sucedió realmente. La interactividad, como decía, es el factor clave de la inmersión en esta experiencia, en esta historia de construcción lenta y tan personal del terror en el juego. Esto se observa también en otros juegos. Como ejemplo, en uno de estas entrevistas, sacan a relucir el Thief, Deathly Shadows, por ejemplo, en el que hay un nivel. Bueno, aviso de que puede haber algo de spoilers. Yo ya os digo que este no lo he jugado en concreto, pero dicen que hay un nivel hacia el final del juego ambientado en una institución psiquiátrica conocida como The Cradle. Hasta ese momento el juego te había enseñado a estar siempre atento a los enemigos. Y resulta que el nivel no contiene ninguna amenaza, pero que de todos modos te arrastra saltando a cada ruido, ¿no? Te provoca esa sensación, aunque no haya ninguna amenaza real. El escenario también utiliza efectos ambientales sutiles para molestar a los jugadores, y esto es clave en una buena construcción del terror en un videojuego. De hecho, las luces del edificio en este caso se atenúan lentamente y luego se iluminan en un bucle casi imperceptible para el jugador, diseñado para provocar la sensación de que el edificio está vivo y respirando. Imaginaos esa sensación de la que a lo mejor no sois plenamente conscientes, de que estáis en
edificio que está vivo, ¿no? Que está respirando y puede realmente llegar a generar una sensación de terror pues bastante inmersiva. Y esto es de lo que hablan los desarrolladores en la entrevista, una de las que os traigo, que se ha demostrado a nivel científico. Teresa Lynch, de la Universidad de Indiana, estudia las formas en que los juegos evocan miedo y comprobó lo que hemos dicho antes a nivel de interactividad. Pero no fue el único elemento estudiado. Otros aspectos como el realismo o la cantidad de control, que esto es muy importante, ese control que los jugadores tienen sobre su personaje incide directamente en el terror que provoca. Y preguntándole, por ejemplo, a Lynch, ¿qué videojuegos identifican las personas como juegos que causan miedo, que les provocan miedo? Pues aquí indicaron que sobre todo los juegos de la famosa saga de Resident Evil fueron los más reportados como generadores de miedo, pero sorprendentemente hay juegos que no son específicamente de terror, pero que fueron catalogados como que le causaban miedo. En algunos casos incluso juegos como Call of Duty, que es un juego pues de guerra. Esto se puede entender desde el hecho de que la saga Resident Evil, por ejemplo, es mucho más conocida entre la gente que otros juegos de terror. Y en el caso de Call of Duty, pues puede entenderse, aparte de en estos mismos términos de que es muy conocida, desde los últimos dos aspectos citados antes como elementales en el miedo en los videojuegos, es decir, el realismo y el control. En el primero está claro, los Call of Duty y otros juegos son cada vez más realistas. Y el segundo es la clave, el segundo elemento, el control. En este sentido, los altos índices de reporte de este juego eran de la gente que menos destreza tenía en el mismo. Es decir, cuanto menos control se tenía sobre el personaje, más sensación de miedo tenían. Los jugadores, de hecho, más veteranos no reportaban en este juego una medida como juego de terror, ¿no? O experiencias de horror o de miedo. En cuanto a los estímulos, por ejemplo, que las personas se identificaban como los causantes del miedo, pues había principalmente 4. Serían la oscuridad, es el primero que se cita, los humanos desfigurados, los zombies, que podríamos incluirlo en una categoría, pero bueno, realmente serían esos monstruos, ¿no? Esa categoría de monstruos, y lo desconocido, que es algo más abstracto, pero que es lo que indican los jugadores. Y en cuanto a las reacciones que informan esas personas, ¿no? Durante y después del juego, también se habla en esta entrevista. Y hablan, por ejemplo, de la alerta o la tensión de vigilancia ante sonidos extraños. Digamos, son las reacciones más comunes. Además dijeron que se sentían como si estuvieran siendo cazados o que estaban siendo abrumados. Dice literalmente, tu personaje se convierte en una extensión de ti mismo. O el mando está en nuestras manos está olvidado y la pantalla se disuelve. Y esto es un fenómeno ya citado por los desarrolladores. Dicen que al jugar a un juego nos extendemos al mundo virtual y esto es lo que hace que las sensaciones sean tan fuertes. Sin embargo, lo más interesante del estudio de Teresa Lynch, que os comentaba antes, es que observó la respuesta fisiológica de los jugadores, al menos eso que me parece a mí más interesante, midiendo aspectos como el ritmo cardíaco, la respuesta de conductancia electrodérmica de la piel o pequeños movimientos de los músculos faciales para medir los niveles de miedo. Esto aporta una objetividad en las pruebas que, bueno, a mí ya os digo que es lo que más me gusta de este estudio, ya que son comparables a otras muestras, hacen que sean, pues bueno, que sean más, tengan un rigor científico mayor. Y algunos desarrolladores de juegos, de hecho, ya utilizan estas técnicas para probar qué tan aterradores son los juegos, ¿no? Antes de sacarlos. Pero a la investigadora, a Teresa Lynch, le interesaba lo que esto revela acerca de las diferencias entre los jugadores. Y resulta que los jugadores experimentados, como decíamos antes, esos veteranos, son más difíciles de asustar ya que disponían de una mayor capacidad de control sobre el juego. De modo que Teresa Lynch concluyó que si eres capaz de manejar algo, no es tan aterrador. Pero, para ello, sin embargo, los juegos tienen una forma de evitar esto. Y precisamente en uno de los juegos favoritos de Lynch, el Eternal Requiem Insanity's Darkness, perdón por la pronunciación, hay una sección donde se voltean los controles. Y cuando quieres moverte a la derecha, si presionas a la izquierda y viceversa. Y esto fue muy desarmador, dice la investigadora. Se sabía cuando algo me atacaba, pero no había manera de protegerme, es lo que indicaban los jugadores. De mismo modo, los llamados juegos de supervivencia o juegos de terror, como ya decía la serie clásica de Resident Evil o Dead Space, ponen a los jugadores en control de los personajes pesados que no pueden darse la vuelta rápidamente.
En los juegos de Resident Evil, por ejemplo, no tienes control sobre algunas cosas, aunque seas un jugador muy hábil, ya que no puedes moverte y disparar al mismo tiempo. También, por ejemplo, afecta, por ejemplo, en la agilidad, en el juego de armas ininterrumpido. Bueno, hay una serie de factores que pueden hacer perder ese control, ¿no? Los juegos de terror a menudo también restringen el campo visual, el campo de visión del jugador, haciéndolos mirar por encima del hombro de su personaje en lugar de a través de sus ojos. Aunque eso, bueno, realmente ha cambiado en los juegos tipo Amnesia, ¿no? Que tienen una perspectiva en primera persona y afecta, ¿no? el campo visual que tienes. En resumen, la interactividad permite la construcción lenta del terror del videojuego y el realismo y la falta de control son otros elementos psicológicos fundamentales, serían esos tres, ¿no? La interactividad, el realismo y la falta de control, pues destacados de cara a la generación o a crear una experiencia de terror psicológico dentro de un videojuego. Espero que os haya gustado, ha sido un poquito más largo de lo habitual y ya sabéis, siempre se agradece todas las formas de apoyo que podáis dar. Os dejo en las referencias el enlace a todas las, bueno, a las publicaciones, a las entrevistas, también a las redes sociales, a donde podéis compartir todo lo que vamos publicando. Hacemos también directos prácticamente todos los días en Twitch, así que también os dejo el enlace. Y nada más, cualquier duda podéis preguntar en comentarios y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.